Bien, seguimos con los ejercicios de líneas notables. Sí, vamos a resolver un ejercicio parecido al que se le va a dejar como trabajo. Dice, sea ABC un triángulo y una bisectriz interior, si el ángulo C es igual a 3B, el ángulo BAG es 20, hallar el ángulo AGB. Bien, primero ya hemos trazado nuestro triángulo, ya hemos hecho nuestro triángulo ABC como nos indica. Dice que hay una bisectriz interior, entonces vamos a trazar la bisectriz. Si nos dice que hay una bisectriz interior, la trazamos de acá. Ok, esa sería nuestra bisectriz. Vamos a darle G. Bien, entonces ya tenemos nuestra bisectriz. Ahora dice que el ángulo C vale el triple del ángulo B. Ok, vamos a ver eso de ahí ahorita. Como es una bisectriz, entonces divide el ángulo en dos partes iguales. Le vamos a poner alfa, alfa. ¿Ok? Entonces, como divide a este ángulo en dos partes iguales, dice que el ángulo C, este ángulo de acá, es el triple del ángulo B. Entonces, el ángulo B, ¿cuánto vale en total? Si este es alfa, alfa, el ángulo B en total valdría 2 alfa. El triple de 2 alfa, 6 alfa. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. La bisectriz divide al ángulo en dos partes iguales, alfa, alfa. Entonces el ángulo B en total sería 2 alfa. Dice que el ángulo C es el triple del ángulo B, o sea, 3 por 2, 6 alfa. ¿Ok? Siguiente dato, el ángulo BAG, BAG, este ángulo. Dice que este ángulo es 20. Bien, ponemos 20. Nos pide hallar AGB. AGB. ¿Ok? Eso nos pide hallar. Entonces, nos pide hallar este lado de acá. Vamos a ponerle X. Esa es otra variable. Bien, ya tenemos todos los datos del enunciado. Entonces nos centramos en el triángulo. Ya tenemos acá el triángulo. Hemos puesto los datos del triángulo. Ahora, simplemente lo que nos queda, si nos damos cuenta, tenemos este ángulo de acá, este de acá y este de acá. ¿Qué podemos aplicar? El teorema básico de ángulos internos de un triángulo, ¿verdad? Que la suma de sus tres ángulos internos me da 180. Ponemos la suma. Ahí está la suma de los tres ángulos internos de nuestro triángulo. 20, 20. 2 alfa, 2 alfa. 6 alfa, 6 alfa. Todo eso es igual a 180. Efectuamos, nos daría 20 más 8 alfa es igual a 180. El 20 que está sumando pasa a restar. Quedaría 8 alfa es igual a 160. ¿Correcto? Despejamos alfa. Alfa es igual a 160 entre 8. Y alfa, ¿cuánto nos daría? 20. ¿Correcto? Alfa vale 20. Bien, ya tenemos el valor de alfa. O sea, tenemos cuánto vale este lado de acá. Borramos esta parte. Bien, hemos hallado alfa, entonces alfa vale 20. Entonces, este alfa de acá, ¿cuánto vale? Vale 20. Si nos damos cuenta, ahora tenemos los tres ángulos de este triangulito de acá. Este ángulo vale 20, este vale 20 y este vale X. Aplicamos lo mismo. Suma de ángulos internos igual a 180. Vamos a ponerlo a este lado. Un ángulo alfa que vale ahora vale 20. Más el otro ángulo vale 20. Más el tercer ángulo vale X. Va a ser igual a 180. 20 más 20 me da 40. Más X es igual a 180. Despejando X, el 40 que está sumando pasa a restar. 100, X vale 140.
40. ¿Ok? De esa manera hallamos lo que nos pide. Nos pediría el ángulo AGB. Tenemos acá que vale 140. ¿Ok? Esa sería la resolución de nuestro primer ejemplo. Bien, en el siguiente ejercicio tenemos la siguiente descripción. Dice, tenemos dos triángulos ABC y PQR. En este caso ya hemos graficado los dos triángulos. Dice, en ambos triángulos se traza la altura H. Ok, vamos a trazar la altura H. Bien, ahí está la altura H. Y como sabemos, cuando se traza una altura se forma un ángulo de 90 grados. Ok, en ambos tenemos un ángulo de 90 grados. Bien. Dice AB es igual a QR. O sea, este lado, el lado AB es igual al lado QR, que es este de acá. Ok. Vamos a poner entonces que los dos ángulos son iguales. Ángulo AB, vamos a poner AB. Vamos a trazar dos líneas, es igual al ángulo QR. Bien, entonces el ángulo B dice que es igual al ángulo Q. Entonces este ángulo de acá es igual al ángulo Q que está acá. Esos dos ángulos son iguales. ¿Qué más nos dice la descripción? Nos dice que AC es igual a PR. Ok. AC vamos a ponerle 3 rayas. Todo el ángulo AC es igual al ángulo PR. 3 rayas también. Bien, ¿qué más nos dice? Nos dice que BH es igual a 4x más 20. Bien, tenemos acá BH es igual a 4x más 20 y QH es igual a 100. Pero ya hemos estudiado anteriormente congruencia de triángulos, ¿verdad? Tiene que cumplir que tres partes del triángulo tienen que ser iguales, ¿sí? Tenemos un lado y un lado. Bien, son iguales. 1. Ángulo, ángulo son iguales. Ya van 2. El lado AC y PR también son iguales. Entonces ahí están las tres partes del triángulo que son iguales y cumple para que puedan ser congruentes. ¿Ok? Entonces, cumple para que puedan ser congruentes. Y son congruentes, son triángulos que son iguales. Por ende, este lado BH va a ser igual al lado QH. Bien, entonces lo ponemos. Bien, dejamos un poco de lado la descripción porque ya hemos puesto todos los datos. Y dijimos que como son congruentes, entonces este lado y este lado también van a ser iguales. ¿Ok? Bien, entonces se crea una ecuación simple. Si vamos a la ecuación, tenemos que 4x más 20 es igual a 100, en donde baja el 4x, el 20 que está sumando pasa a restar, 100 menos 20 me da 80, y x, ¿cuánto valdría? X valdría 20, ¿correcto? X valdría 20, ¿qué nos pide hallar en el problema? Nos pide hallar x, entonces esa sería nuestra respuesta, ¿sí? Primero, si vemos que hay tres partes en ambos triángulos que se repiten, cumple con congruencia. Por ende, son dos triángulos iguales, son dos triángulos congruentes. Por eso que este lado BH y este lado QH se igualaron y se creó una ecuación. Ojo, al graficar una altura se traza de esa manera y se crea ángulos de 90 grados, tanto por este lado como por el otro lado. ¿Ok? Otra cosa más, para graficar triángulos, si le dicen ABC, se comienza por esta punta. A, B, C. ¿Ok? PQR. PQR. ¿Ok? Los ejercicios que ustedes van a resolver son parecidos a estos. Hay otro que es de altura, pero estamos viendo ahorita cómo se trazan las alturas y cómo se grafican los triángulos, entonces no creo que puedan tener problemas en cuanto a eso. Sí, esto sería todo por la clase de hoy.